Soy la licenciada Pilar Cerón Valencia y en esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de Necesidades Educativas Especiales orientadas al déficit intelectual. Objetivos del curso. El primer objetivo será conocer e identificar las características de los niños que presentan necesidades educativas asociadas a la discapacidad intelectual y autismo, así como realizar la derivación respectiva al especialista que corresponda. El segundo objetivo será realizar programas de intervención desde el punto de vista pedagógico para la inclusión del niño con necesidades educativas asociadas a la discapacidad intelectual y autismo dentro del aula. Empezaremos proporcionando una definición sobre necesidades educativas especiales. Las necesidades educativas especiales se van a referir a las dificultades de mayor o menor grado para acceder al desarrollo de los aprendizajes establecidos en el currículo. Mencionaremos que existe una necesidad educativa especial cuando nuestros niños o adolescentes presenten alguna deficiencia física, sensorial, intelectual, emocional, social o cualquiera de estas combinaciones. Estas no le van a permitir un adecuado desenvolvimiento a nivel escolar. ¿Qué va a implicar ello? Implicará que las escuelas van a proporcionar apoyos y recursos especiales como respuesta a estas necesidades. Entenderemos entonces que necesidades educativas especiales van a constituir las demandas de una atención diferenciada y la variedad de estrategias de enseñanza-aprendizaje que se impartirán a los estudiantes a lo largo de su escolarización, ¿con la finalidad de qué? Con la finalidad de acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículum que le corresponde a su edad y grado. Dentro de necesidades educativas especiales encontraremos los tipos de necesidades educativas. Entre ellas, la Dirección General de Educación Básica Especial menciona 3 tipos. Tenemos necesidades educativas comunes o llamadas también básicas. Se van a referir a las necesidades educativas que comparten todos los estudiantes y que aluden a los aprendizajes básicos, con la finalidad de desarrollar aspectos personales y de socialización. Estas van a estar expresadas en el currículum de la educación formal y posibilitan el cumplimiento de los principios. Los fines y los objetivos de la educación están contemplados en la Ley General de Educación 28044. Tenemos las necesidades educativas individuales. Sabemos que no todos los estudiantes se enfrentan a aprendizajes establecidos en el currículum con el mismo bagaje de experiencias y conocimientos previos. Las necesidades educativas individuales, por ello, estarán ligadas a diferentes capacidades, intereses, niveles, procesos y ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Es por ello que mencionaremos que cada estudiante es único e irrepetible. Con estas características podríamos mencionar lo que se conoce como las buenas prácticas pedagógicas, es decir, a través de una serie de acciones de todo educador utiliza para dar respuesta a la diversidad, como organizar el aula de manera que permita la participación y cooperación entre los estudiantes, dar alternativas de elección, ofrecer variedad de actividades y contextos de aprendizaje, utilizar materiales diversos, dar más tiempos a determinados estudiantes, graduar los niveles de exigencia y otras que pueden ser de creatividad del docente. En cuanto a las necesidades educativas especiales referidas a discapacidad,
Se refieren a aquellas necesidades educativas individuales que no pueden ser resueltas a través de los medios y los recursos metodológicos que habitualmente utiliza el docente para responder a diferencias individuales. Es decir, en este caso, sí se deben realizar adaptaciones, ajustes a cada uno de los recursos con la finalidad de que los estudiantes accedan de manera favorable a desarrollar lo presentado en el currículum. Dentro de necesidades educativas especiales, nos encontraremos frente a las temporales y las permanentes. Referente a las temporales, como su nombre bien lo indica, están presentes durante un periodo y estas pueden ser superadas con una intervención terapéutica a lo largo de un proceso de tiempo. Entre ellas tenemos a los problemas de aprendizaje, los problemas de lenguaje, problemas afectivos, problemas atencionales y los problemas conductuales. A diferencia de los permanentes sí van a acompañar a lo largo de toda su vida a los niños que presenten alguna discapacidad. En este grupo encontramos discapacidad intelectual, discapacidad sensorial, tenemos dentro de sensorial auditiva, visual, discapacidad motora, talento y sobredotación. Hacemos referencia en este punto que en el caso de necesidades educativas especiales permanentes, sí debe haber una adaptación curricular, a diferencia de las temporales, que existen adaptaciones metodológicas. ¿Qué condiciones deben tener los niños para ser incluidos? Básicamente, el Ministerio menciona que los niños incluidos deben tener una discapacidad leve o moderada y la voluntad expresa de los padres de matricular a su hijo en una escuela regular. Hoy en día hay mayor aceptación por parte de los padres. Inicialmente se presentaba mucho temor, ¿no?, por el hecho de que los niños iban a ser expuestos a situaciones que probablemente no iban a poder manejar, pero se ha visto a lo largo de estos últimos años que esta inclusión no solamente resulta favorable en cuanto a aspectos académicos, sino que resulta aún más favorable en aspectos sociales. Los niños incluidos empiezan a copiar buenos modelos, obviamente con la participación y apoyo del entorno docente. Déficit intelectual. Para esta definición nos vamos a remitir al Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que utiliza como sinónimos los términos de trastorno del desarrollo intelectual y discapacidad intelectual. Lo define como un trastorno que se inicia durante el desarrollo e incluye limitaciones en el funcionamiento intelectual y en el comportamiento adaptativo. La definición también señala la importancia e influencia del entorno sobre las capacidades intelectuales, siendo necesarias la adecuación de apoyos en los distintos entornos: colegio, trabajo y vida diaria. Existen 3 criterios básicos que coincide el SM5 y la Asociación Americana sobre Discapacidad Intelectual y Desarrollo. ¿Cuáles son estos criterios? Son criterios establecidos básicamente para estipular el concepto o la definición de discapacidad intelectual. ¿Cuándo mencionaremos que un niño presenta discapacidad intelectual? Básicamente cuando se cumplan estos 3 criterios. Primer criterio:
Limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, es decir, dificultades en el razonamiento, en la solución de problemas, planificación, pensamiento abstracto, toma de decisiones, aprendizaje académico y aprendizaje a través de la propia experiencia, confirmando por evaluaciones clínicas a través de test de inteligencia estandarizados y aplicados individualmente. Cuando estas características se encuentran por debajo del promedio, estaremos hablando de limitaciones en el funcionamiento intelectual. Las limitaciones significativas en la conducta adaptativa. Estaríamos mencionando cuando los niños tengan dificultades en los estándares sociales y culturales para la independencia personal y la responsabilidad social. Sin el consiguiente apoyo, los déficits adaptativos van a limitar su funcionamiento e integración en sus actividades de la vida diaria, tales como la comunicación, la participación social y su vida independiente a múltiples entornos. Es decir, van a ser niños u adolescentes que presenten dificultad de adaptarse, niños poco tolerantes, niños o adolescentes poco tolerantes, poco dispuestos a integrarse fácilmente a un entorno social, baja tolerancia a la frustración, bajo control del dominio de las mismas. Y otra característica importante es que estas características, estos criterios se presentan en su periodo de desarrollo, es decir, antes de los 18 años. Es importante, cuando hablamos de discapacidad intelectual o cualquier otra dificultad, conocer sobre su etiología. La discapacidad intelectual puede presentarse en el ser humano desde antes del nacimiento, durante el parto o durante los primeros años de vida. El conocer las causas nos resulta útil para la prevención, evolución y planificación futura de los apoyos dentro del contexto escolar y familiar. El enfoque multifactorial de la etiología amplía la lista de factores causales en dos direcciones: tipos de factores y momentos de ocurrencia de estos. Por ello, presentamos tres momentos: los prenatales, los perinatales y los postnatales, con los factores biomédicos, sociales, conductuales y educativos. Según el enfoque multifactorial, ¿a qué hace referencia el momento prenatal? Tenemos en los factores biomédicos los trastornos cromosómicos, los trastornos asociados a un único gen, síndromes, trastornos metabólicos, disgenesis cerebrales, enfermedades maternas, enfermedades parentales. Muchas veces el poco conocimiento de la importancia de llevar una dieta adecuada, ¿no? La importancia de conocer, en el caso de las mujeres, del consumo de ácido fólico. No necesariamente se inicia esto en el periodo de gestación. Debe haber una preparación, ¿no?, en dicho consumo, básicamente para la formación del tubo neuronal. En los factores sociales vamos a encontrar pobreza, malnutrición maternal, violencia doméstica, falta de acceso a los cuidados prenatales. En los conductuales, consumo de drogas por parte de los padres, consumo de alcohol, consumo de tabaco, inmadurez parental. En los educativos, encontraremos la discapacidad cognitiva sin apoyos por parte de los padres, falta de apoyo para la paternidad y maternidad. En un momento perinatal, es decir, durante el parto. En los factores biomédicos encontraremos prematuridad, es decir, los niños
nacidos antes de, lesiones en el momento del nacimiento, trastornos neonatales. En factores sociales encontraremos falta de cuidados en el momento del nacimiento, conductuales, rechazo por parte de los padres al cuidar al niño, abandono del hijo o hija por parte de los padres, y en los factores educativos encontraremos la falta de informes médicos sobre servicios de intervención tras el alta médica. Finalmente tenemos el momento postnatal. En los factores biomédicos encontraremos traumatismo cráneoencefálico, malnutrición, meningoencefalitis, trastornos epilépticos, trastornos degenerativos. En este aspecto es muy importante que los padres tengan que estar monitoreando la salud del niño, sobre todo cuando estos en algún momento se enferman, ¿no? Es muy importante el control de la fiebre, es muy importante seguir todas las indicaciones médicas. Sociales, factores de adecuada estimulación, pobreza familiar, enfermedades crónicas en la familia, institucionalización. Factores conductuales, maltrato y abandono infantil, violencia doméstica, medidas de seguridad inadecuadas, deprivación social, conductas problemáticas del niño o niña. Referente a los factores educativos, tenemos las deficiencias parentales, diagnóstico tardío, inadecuados servicios de intervención temprana, inadecuados servicios educativos especiales, inadecuado apoyo familiar. En este aspecto también es importante que los padres busquen información por diferentes medios. Si bien es cierto, la realidad, el contexto social ofrece hoy en día diferentes servicios, tanto educativos como de estimulación, pero la realidad es que muchas familias también no tienen las posibilidades económicas de acceder a estos servicios. Es por ello que es importante buscar este tipo de apoyos de orientación para que puedan ser efectuados incluso dentro del hogar. Es necesario tener de todas maneras una supervisión, una guía, para tener la seguridad de que se está haciendo de la manera correcta. Esto es en caso no se pueda acceder a instituciones que se encuentren lo debidamente preparadas. Ahora, en las características y necesidades. Dentro del grupo de discapacidad intelectual, lo mismo que en los demás individuos, la conducta personal y social y el área cognitiva es variable y no se puede hablar de una misma característica que sean semejantes en todo el grupo, debido a que no presentan las mismas experiencias mentales ni la misma constitución biológica. ¿Qué queremos decir con ello? Si bien existe una discapacidad intelectual que está categorizada, dentro de cada grupo, pues existirán sus propias diferencias. Acá básicamente se va a ver la estimulación social, la estimulación de aprendizajes que haya tenido, las experiencias a las cuales haya sido expuesto, ¿no? Todos estos factores van a ayudar al mejor o menor desarrollo de cada uno de los individuos. Ahora, el manual de atención al alumnado con necesidades específicas nos presenta una síntesis de los tipos de discapacidad intelectual. Tenemos entonces discapacidad intelectual leve. En las características corporales y motrices. En lo físico no se suelen diferenciar de sus iguales leves déficits sensoriales o motores, ¿no? Es decir, puede pasar desapercibido, y en cuanto a sus necesidades, por lo general no precisan una atención especial en estos aspectos. En las características de autonomía, aspectos personales y sociales. Bueno,
En estas características sí, su desarrollo es más lento, no llegan a alcanzar de manera completa las mismas, implica de forma afectiva en tareas adecuadas a sus posibilidades. A menudo la historia personal supone un cúmulo de fracasos con baja autoestima y posibles actitudes de ansiedad. Suele darse la falta de iniciativa y dependencia de la persona adulta para asumir responsabilidades o realizar tareas. El campo de relaciones sociales suele ser restringido y puede darse el sometimiento para ser aceptado. Las situaciones no controladas puede darse una inadaptación emocional y respuestas impulsivas o disruptivas. ¿Por qué sucede esto? Muchas veces el niño o el adolescente con discapacidad intelectual leve es consciente de que no pueda realizar determinadas actividades. Entonces, si no hay una orientación adecuada, pues estas conductas se pueden tornar disruptivas. ¿Qué necesidades tenemos ante ellos? Tenemos las necesidades de ejecutar programas específicos cuando sea preciso para el aprendizaje de habilidades concretas, propiciar condiciones adecuadas en ambientes, situaciones y actividades en las que participe para que puedan asumirlas con garantía de éxito. Es decir, es necesario proporcionarle actividades, proporcionarle escenarios, las cuales vaya reforzando de manera emocional y vaya adquiriendo mayor tolerancia al desarrollo de las actividades. Es decir, tener un nivel adecuado de exigencia. Posibilitar experiencias que favorezcan su autodeterminación. Búsqueda expresa de entornos sociales adecuados en los que se consiga una participación afectiva. Mediación de la persona adulta y concienciación de los iguales para conseguir una adecuada dinámica de grupo en los ámbitos en los que se integra. En las características cognitivas, va a presentar menor eficiencia en los procesos de control atencional y en el uso de estrategias de memorización y recuperación de información. De todas maneras, el área cognitiva o los procesos cognitivos se ven afectados. Dificultades para discriminar los aspectos relevantes de la información. Dificultades de la simbolización y abstracción. Dificultades para extraer principios y generalizar los aprendizajes. Son muchachos muy concretos. Déficit en habilidades metacognitivas, estrategias de resolución de problemas y de adquisición de aprendizajes. ¿Cuáles son sus necesidades? Pues realizar los ajustes precisos del currículum, en contenidos, en actividades, en formas de evaluación e incluso metodologías. Facilitar la discriminación y el acceso a los núcleos de aprendizaje, es decir, debemos presentarle tareas con instrucciones sencillas, vocabulario asequible, el cual debe ir incrementándose de manera gradual, apoyo simbólico y visual. Partir de lo concreto, es decir, tener en cuenta aspectos funcionales y significativos, enfatizar el qué y el cómo antes del por qué. Asegurar el éxito de las tareas, dar al alumno las ayudas que necesite y administrarlas de forma eficaz. Esto ayudará mucho, no solo a la tolerancia a la frustración, sino que elevamos su autoestima. En cuanto a las características de comunicación y lenguaje, su lenguaje oral sigue pautas evolutivas generalmente, aunque con retraso en su adquisición. Lentitud en el desarrollo de habilidades lingüísticas relacionadas con el discurso y de habilidades pragmáticas, avanzadas o conversacionales. Tener en cuenta al interlocutor, considerar la información que se posee adecuado al contexto. Estaremos frente a niños con dificultades en la comprensión y expresión de sus estructuras morfosintácticas complejas y de lenguaje figurativo.
es decir, expresiones literarias o metafóricas. Es muy posible que presente dificultades en los procesos de análisis y síntesis de adquisición de la lectoescritura y más frecuente en la comprensión de textos complejos. ¿Cuáles son sus necesidades? Pues en este caso debemos utilizar mecanismos de ajustes como empleo de un lenguaje correcto, sencillo, frases cortas, realizar énfasis en las entonaciones adecuados al nivel de desarrollo. Empleo en situaciones funcionales de estrategias que favorezcan el desarrollo lingüístico, extensión, expansión, feedback correctivo. Los sistemas de facilitación como apoyos gráficos o gestuales. Práctica y aplicación sistemática de giros, construcciones que ofrezcan dificultad. Trabajar independientemente del método de la lectura que se emplee, ya sea global o fonético, los procesos de análisis y síntesis. Primar el enfoque comprensivo frente al mecanismo desde el inicio del aprendizaje de la lectoescritura. En cuanto a la discapacidad intelectual moderada, tenemos en las características corporales y motrices, observaremos ligeros déficits sensoriales o motores y mayor posibilidad de asociación a síndromes. ¿Cuáles son sus necesidades? Por lo general no precisan atenciones especiales, pero siempre es necesario estar alertas en los mismos. En las características de autonomía y aspectos personales y sociales, pues en este aspecto, en estas áreas, alcanzarán un grado variable de autonomía en el cuidado personal. Cabe mencionar en el aseo, la comida, control de esfínteres y en las actividades de la vida diaria. Como se mencionó en algún momento, todo esto va a depender también de la estimulación que se le pueda proporcionar en casa, de los aprendizajes de vida cotidiana que se les pueda proporcionar en casa. Pueden darse problemas emocionales y rasgos negativos de personalidad. El escaso autocontrol hace que en situaciones que les resulta adversa puedan generar conflictos. Estos chicos sí precisan de la guía de una persona adulta y suele ser necesario trabajar la aceptación de las tareas y su implicación en las mismas. Con frecuencia muestran dificultad para la interiorización de convenciones sociales. El campo de las relaciones sociales suele ser muy restringido. ¿Qué necesidades tienen los niños? ¿Qué debemos preparar? Debemos preparar programas específicos y funcionales para las aptitudes a desarrollar, que sean aplicados en entornos naturales. Control de las condiciones ambientales para facilitar su adaptación. Empleo de técnicas de modificación de conducta cuando ésta sea preciso. Sintonía emocional y adecuado nivel de exigencia por parte de las personas adultas. Aprendizaje y puesta en práctica de los usos sociales propios de los entornos en los que desenvuelve. Búsqueda expresa de las actividades y entornos en los que puedan interactuar socialmente. A nivel cognitivo. A nivel cognitivo encontraremos déficits muchas veces importantes o orientadas a sus funciones cognitivas básicas, es decir, atención, memoria y el tiempo de latencia frente a determinadas tareas. Por lo general, dificultades para captar su interés en las tareas y para ampliar su repertorio de intereses. Son niños, son individuos que necesitan mucha motivación para el desarrollo de una actividad o la ejecución de una actividad. Dificultades para acceder a la información de carácter complejo. Dificultades para el acceso a la simbolización. Posibilidad de aprendizajes que supongan procesamiento secuencial.
posibilidad de aprendizajes concretos y de su generalización a situaciones contextualizadas, para lo que puede precisar la mediación de una persona adulta. Frente a ello, debemos incluir en la programación los ajustes precisos a los elementos curriculares, orientados a realizar adaptaciones en los objetivos, contenidos, actividades, metodología. Diseño y disposición intencional de los contenidos y condiciones de aprendizaje, partir de sus intereses y preferencias. Procurar situaciones y materiales que le resulten atractivos. Empleo de técnicas de secuenciación, modelado, encadenamiento. Uso adecuado de estrategias de ayuda, sea físicas, sensoriales, gestuales, orales. Recursos intuitivos, secuenciales y sensoriales como los apoyos visuales, los marcadores espaciotemporales, aprendizaje de rutinas y habilidades concretas en sus entornos naturales. Comunicación y lenguaje. En esta área, esta comunicación es más lenta y a veces es incompleta. En el desarrollo del lenguaje oral, ¿por qué? Porque, vuelvo a repetir, va a depender también de las experiencias o del bagaje de vocabulario que se le va impartiendo, pero aún así es considerada incompleta. Dificultades articulatorias que se pueden agravar por causas orgánicas, sea de respiración o tonicidad. Frecuente afectación en el ritmo del habla. Estaríamos hablando de una taquilalia, bradilalia, o disfluencias como el tartamudeo, que afectan a la claridad del discurso. Dificultades para la adquisición y uso de las categorías morfológicas y gramaticales. Producciones de complejidad y longitud reducidas en el plano sintáctico. Recurso al contexto extralingüístico para compensar dificultades de comprensión. Inhibición en el uso del lenguaje oral, falta de interés, escasa iniciativa. Con frecuencia adquieren niveles básicos de lectoescritura, al menos en sus aspectos más mecánicos. ¿Qué necesidades que debemos hacer? Estimular el desarrollo del lenguaje oral en todas sus dimensiones, forma, contenido y uso, y en su vertiente comprensiva y expresiva. Debemos realizar una atención directa por parte del maestro de audición y lenguaje, una intervención desde un doble enfoque, actividades de tipo formal, es decir, los ejercicios de lenguaje dirigido, y funcional, que son las situaciones comunicativas. Utilizar de forma sistemática mecanismos de ajustes, empleo de lenguaje correcto, sencillo, frases cortas, énfasis en la entonación. Empleo de situaciones funcionales, de estrategias que favorezcan el desarrollo lingüístico, extensión, expansión, feedback correctivo. Facilitación de los medios gráficos y gestuales. Uso, cuando sea preciso, de sistemas aumentativos de comunicación para favorecer el desarrollo. En este aspecto, no limitamos el aprendizaje oral. De todas maneras, encontramos un aprendizaje oral, el cual tiene que ser estimulado de manera permanente. Aprendizaje en la lectura por medio de métodos globales de la palabra. Emplear, si fuera necesario, si fuera preciso, técnicas de lectura funcional, es decir, interpretación de etiquetas, rótulos, iconos. Referente a la discapacidad intelectual grave. En las características corporales podemos relacionarse con metabolopatías y alteraciones pre o perinatales cromosómicas, neurológicas, biológicas. ¿Cuáles son las necesidades? Atención a posibles cambios, regresiones y alteraciones en aspectos relacionados con su salud. Motrices.
en el desarrollo motor que se manifiesta en dificultades para adquisición de la conciencia progresiva de sí mismo, conocimiento de su cuerpo, control de su propio cuerpo y adquisición en las destrezas motrices complejas. Control postural y equilibrio corporal en los desplazamientos y realización de movimientos manipulativos elementales como alcanzar, arrojar, soltar. ¿Cuáles son las necesidades? Tenemos el desarrollo de distintas habilidades propias en la motricidad general y fina, siguiendo las pautas evolutivas. Intervención específica de fisioterapia en el caso de trastornos motores asociados. Realización de diversos juegos de movimiento para adquirir conceptos básicos, temporales y espaciales. Adquisición de rutinas motrices en los desplazamientos, como bajar escaleras, alternando los pies. En cuanto a su autonomía, presentan lentitud en la adquisición de destrezas motrices y manipulativas que son necesarias para el desarrollo de hábitos de autonomía, de aseo, higiene, vestido, alimentación, y escasa conciencia en las sensaciones relacionadas con la higiene y aseo personal, conciencia de limpieza, frente a qué o cuáles son sus necesidades. Tenemos la adquisición de habilidades relacionadas con las necesidades básicas de aseo, higiene, vestido, alimentación, estableciendo rutinas y técnicas y estrategias de enseñanza específicas como el modelado, modelamiento, encadenamiento, desarrollo sistematizado de las percepciones de sensaciones corporales relacionadas con el aseo y la higiene personal. Cognitivas. Dentro de las cognitivas tenemos distintos grados de trastorno en las funciones cognitivas básicas, dificultades para la simbolización, alteraciones de las funciones metacognitivas, autocontrol y planificación, problemas de anticipación de consecuencias y asociación causa-efecto, dificultades para aprender de experiencias de la vida cotidiana, dificultades para generalizar los aprendizajes. ¿Qué debemos estimular? Debemos estimular el desarrollo de habilidades básicas de percepción, atención y memoria, establecimiento de relaciones causa-efecto entre sus acciones y consecuencias que éstas producen en el medio. Debemos también tener presente el desarrollo de capacidades de anticipación y predicción de sucesos habituales y rutinarios, puesta en marcha de estrategias de generalización de los aprendizajes. En cuanto a la comunicación y lenguaje, presenta un retraso en la adquisición del lenguaje. Durante los primeros años del lenguaje comunicativo es escaso y muchas veces nulo. Emisión tardía de las primeras palabras. El desarrollo fonológico en general sigue las mismas pautas evolutivas generales. Si bien no llega a completarse, el uso numeroso de procesos de simplificación del habla como omisiones, sustituciones, asimilaciones, dificultades en la comprensión y adquisición y uso de elementos morfosintácticos como género, número, tiempo y flexiones verbales. El retraso y lentitud en la adquisición del léxico. Puede llegar a usar funcionalmente un lenguaje con vocabulario y estructuras sintácticas muy elementales. En algunos casos no se adquiere el lenguaje oral funcional, aunque puede beneficiarse de la enseñanza de algún sistema aumentativo alternativo de comunicación. ¿Qué debemos tener en cuenta en esta área de comunicación y lenguaje? El desarrollo de habilidades de comunicación, potenciando fundamentalmente los aspectos pragmáticos en relación a la intencionalidad y a las funciones comunicativas, básicas en contextos significativos.
Tener en cuenta el desarrollo progresivo de los aspectos semánticos, léxicos y roles semánticos y de aspectos morfosintácticos. Debemos tener en cuenta el aprendizaje de un sistema aumentativo o alternativo de comunicación cuando se considere necesario. En cuanto al equilibrio personal, tenemos pasividad y dependencia en la persona adulta en distinto grado, limitado control de impulsos, baja tolerancia a la frustración, posible presencia de conductas autoagresivas o comportamientos estereotipados de carácter autoestimulatorio, dificultad en la adaptación de nuevas situaciones, escasa confianza en sí mismo y bajo nivel de autoestima, negativismo en mayor y menor grado a las propuestas de una persona adulta. ¿Cómo debemos enfocarnos? Debe haber un establecimiento de vínculos positivos con las personas significativas de su entorno próximo. El desarrollo de sentimientos de autoeficacia, confianza en sí mismo y mejora de autoestima. Desarrollo de habilidades comunicativas alternativas a conductas disruptivas que se interfieren en el aprendizaje. Desarrollo de las capacidades de elección como objetos de favorecer la iniciativa personal. En cuanto a las actuaciones de inserción social, tenemos escasa iniciativa en las interacciones, importante dependencia de las personas adultas, dificultades de adaptación a personas no conocidas, dificultades para el aprendizaje espontáneo de habilidades sociales. ¿Qué debemos tener en cuenta? Una participación activa en las diversas situaciones e interacciones con personas adultas y con sus pares. Desarrollo de habilidades sociales adaptadas a estas situaciones. Desarrollo progresivo de habilidades de autocompetencia e independencia personal. En cuanto a la discapacidad intelectual profunda, del mismo modo presentamos las siguientes características. Características corporales: precario estado de salud, importantes anomalías a nivel anatómico y fisiológico, alteraciones de origen neuromotor, alteraciones en los sistemas sensoriales, perceptivos, motores, malformaciones diversas, enfermedades frecuentes. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿A qué necesidades se enfrentan? A una atención médico-farmacológica, cuidados en relación a enfermedades frecuentes. En las características motrices, desarrollo motor desviado fuertemente de la norma, graves dificultades motrices, no abolición de algunos movimientos reflejos primarios y la no aparición de los secundarios, alteraciones en el tono muscular, escasa movilidad voluntaria, conductas involuntarias incontroladas, coordinación dinámica general y manual imprecisa, equilibrio estático muy alterado y dificultades para situarse en un espacio y en el tiempo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta el tratamiento de fisioterapia para favorecer las movilizaciones involuntarias y estiramientos, evitación de retracciones, desarrollo y abolición de reflejos. Cambios posturales en personas con escasa o nula movilidad voluntaria. Hidroterapia para facilitar movimientos y distintas sensaciones. En cuanto a su autonomía, su autonomía es nula o muy baja, lo que va a precisar la supervisión y ayuda permanente en todos los aspectos relacionados con su autonomía personal y autocuidado, cuidados físicos en el aseo de higiene personal y alimentación. En el aspecto cognitivo, bajo nivel de conciencia, limitado nivel de percepción sensorial global, capacidad de reacción ante estímulos sensoriales muy contrastados.
que debemos tener en cuenta una estimulación visual, auditiva, olfativa, gustativa, táctil, sinestésica. Es decir, tenemos que enfrentar a todos los canales de aprendizaje. Una estimulación basal, somática, vibratoria, vestibular. Es muy importante en esta área que los niños estén expuestos en todo momento, aprovechar cada situación, cada experiencia y tratarlo de viabilizar de cualquiera de las formas de estimulación sensorial. En cuanto a la comunicación y lenguaje, esta puede ser nula o de escasa intencionalidad comunicativa. En algunas ocasiones pueden reconocer alguna señal anticipatoria, ausencia del habla, pueden llegar a comprender órdenes muy sencillas y contextualizadas relacionadas con rutinas a la vida cotidiana. No llegan a adquirir simbolización. ¿Qué debemos tener en cuenta? Estar atentos a las respuestas a señales emitidas por el niño o niña, atribuyéndoles intencionalidad comunicativa. Claves o ayudas del medio para favorecer la comprensión de mensajes y situaciones. En cuanto a su equilibrio personal, limitado desarrollo emocional, escaso control de impulsos, repertorio de intereses muy restringido, conductas desadaptativas consigo mismo, conductas estereotipadas, autoestimulaciones, autoagresiones, que debemos tener en cuenta. Buscar seguridad, confianza y afecto a través de la creación de un clima que facilite su bienestar afectivo y emocional. Establecimiento de vínculos positivos que impliquen por parte de la persona adulta actitudes de afecto y respeto hacia el niño o niña. En cuanto a la actuación e inserción social, una limitada conciencia de sí mismo y de los demás. Es nulo o reducido interés por las interacciones. ¿Qué debemos tener en cuenta? El aprovechamiento y la creación de situaciones reales e interacción en todas las actividades habituales, sea alimentación, aseo, vestido, estimulación sensorial, fisioterapia. Continuaremos ahora hablando sobre el síndrome de Down. ¿Qué es el síndrome de Down? El reconocimiento del síndrome de Down fue atribuido por John Langdon Down en el año 1866. Y fue el doctor Jerome Lejeunau quien descubrió la razón esencial de que apareciera este síndrome y que se debía básicamente a la presencia de 47 cromosomas en lugar de los 46. El síndrome de Down viene a ser entonces un desorden genético que se produce cuando un bebé nace con un cromosoma adicional. Nace con 47 cromosomas, que esto se produce de forma accidental y mecánica durante la división celular. Es la forma más común de minusvalía de aprendizaje y el ratio aproximadamente es de un caso por cada 1000 nacimientos. No todos los niños con síndrome de Down tienen retraso en su desarrollo, muestran un perfil característico de aprendizaje con sus puntos fuertes y débiles. Entonces, ¿cómo podemos resumir esta concepción? El síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia de un cromosoma extra en el par 21. Fue descubierto por John Haydon Down, quien describió la alteración genética. Pero fue el doctor Jerome Lejeunau quien descubrió de que este síndrome se debía a que los núcleos de la célula tenían 47 cromosomas en lugar de 46. El síndrome es el más comúnmente afectado en el sistema nervioso y dentro de él el cerebro y el cerebelo, lo que provoca una discapacidad intelectual.
necesario también conocer la etiología del síndrome. Los especialistas coinciden en afirmar que existe una multiplicidad de factores etiológicos que actúan entre sí dando lugar a la trisomía, pero se desconoce hasta el momento de qué manera se relacionan, por lo que debemos hablar de posibles causas. Dentro de ellos se han separado en 3 grupos: la edad de los padres, los factores hereditarios y los factores ambientales. En los factores ambientales se considerarán las enfermedades y trastornos maternos como hepatitis, rubiola, deficiencias de vitaminas, desórdenes tiroideos, exposiciones a radiaciones, algunos agentes químicos, alto contenido de flúor en el agua y la polución atmosférica. Dentro de los factores hereditarios se estarán considerando que aproximadamente un 4% de los casos de síndrome de Down tienen una causa hereditaria. Existe predisposición genética en el caso de familias con varios hijos afectados. En cuanto a la edad de los padres, es más frecuente en madres a partir de 35 años o en padres mayores a 54 años. El envejecimiento normal del progreso reproductor puede favorecer o establecer la anomalía cromosómica. ¿Cuáles vienen a ser las características físicas de los niños con síndrome de Down? Si ustedes muchas veces hoy en día ya no es extraño ir a establecimientos públicos, no es extraño en nuestro medio ambiente, ¿no? Tener contacto o establecer vínculos amicales con niños o adolescentes con síndrome de Down. Entonces se habrán percatado que existen características físicas, ¿no?, que lo van a diferenciar, ¿no? Entre ellas tenemos cabeza pequeña, coronilla más aplastada, boca pequeña, protrusión lingual y labios finos, una nariz pequeña y achatada. Los pabellones auriculares, van a observarlos, son pequeños y su implantación es más baja de lo común. Presentan un cuello corto y ancho, problemas de visión, estrabismo, miopía e hipermetropía, el pecho hundido con el esternón hacia afuera, manos pequeñas y cortas, pies anchos y planos, articulaciones hiperflexibles. ¿Qué necesidades o a qué debemos estar alerta frente a estas características físicas? Debemos estar en alerta o tener mucho cuidado en relación al sentido a la vista y en relación también a su control salival. Es muy importante para los niños, ¿no?, tener sus prácticas orofaciales. En las características motoras. En las características motoras vamos a encontrar hipotonía generalizada, desaparición tardía de los reflejos y automatismos, desaparición retardada de los reflejos y automatismos. Aproximadamente 2 años inicia la marcha lenta e inestable. A los 3 años, mayor coordinación oculomanual y mejor coordinación motora fina. A los 4 años, buena coordinación motora gruesa y fina. ¿Qué es necesario? ¿Cuán importante puede resultar la estimulación psicomotriz desde los primeros meses? Es decir, una intervención temprana. Lo más recomendable es que una vez que el pediatra, el neonatólogo, dé el diagnóstico de que el niño presenta síndrome de Down, es necesario, si es que no existe otras malformaciones u otras necesidades prioritarias aún, es necesario que los niños inicien su proceso de intervención temprana. Entre más pronto se realice esta intervención, los resultados a largo plazo van a resultar más favorables.
En cuanto a las características cognitivas, se presenta un retraso en la adquisición del juego simbólico, un retraso en la capacidad de reconocerse frente a un espejo, lentitud para procesar información y tomar decisiones, problemas estructurales de atención, déficit en la memoria a corto y largo plazo, problemas para almacenar la información, es decir, pues se encuentran afectadas las áreas cognitivas. No presenta control ejecutivo de su conducta, no conoce ni regula su propio aprendizaje. ¿Qué debemos hacer? Para mejorar la atención se debe enseñarle a realizar clasificaciones, seriaciones, categorizaciones, agrupamientos, una presentación secuencializada de los estímulos para que sea capaz de procesar la información, estimulación en el juego simbólico, aprender a usar estrategias que le permitan recordar información. Ahora, todo este bagaje de tareas o todo este bagaje de trabajo obviamente se encuentran inmersos dentro de lo que viene a ser la intervención educativa. En cuanto a las características del lenguaje, ¿cuáles vienen a ser sus características del lenguaje? Presenta desajuste entre el nivel comprensivo y expresivo. En el nivel comprensivo le dificulta el mecanismo de asociación y el conocimiento del objeto. El nivel expresivo se encuentra en déficit por las dificultades que presenta en lo auditivo, respiratorio, articulatorio y de estructuración lógica. Elemental ante esta necesidad, llevar a terapia de lenguaje funcional que lo ayude en la articulación de sus palabras y estructuración de las ideas. Pregunta: ¿el niño tendrá que esperar en cumplir 3, 4, 5 años para ser atendido por un especialista? No. Existen ejercicios como son los ejercicios orofaciales, la estimulación, que pueden ser dados desde tempranas edades. En cuanto a las características socioafectivas, durante los primeros 5 años de vida, la conducta es parecida a la de otros niños, pero pueden llegar a presentarse siendo impulsivos, callados. Muchos de ellos presentan un desarrollo más lento, presentan un rasgo negativo a destacar en la infancia, y esto es la testarudez. Son chicos muy testarudos, quieren una sola cosa y cuando desean eso, pues hay que viabilizarlos de otra manera en caso no se pueda proceder, ¿no?, a que lo obtenga de inmediato. ¿Cuáles son las necesidades? Es necesario orientar a la familia para que ellos conduzcan de manera correcta a los niños con síndrome de Down. Un niño con síndrome de Down debe tener las mismas características de un niño normal. Debe estar expuesto a diferentes situaciones con la finalidad de que también adquiera herramientas para su posible desenvolvimiento. Esto va a la par de los trabajos terapéuticos que se le puedan proporcionar, que se le deban proporcionar de manera muy temprana. ¿Qué concibimos entonces? ¿Qué mencionamos acá? Yo, persona con síndrome de Down, ¿qué necesito? Necesito que me hablen, necesito entender lo que me dicen, necesito que confíen en mí, necesito poder confiar en los demás, necesito sentirme útil. Muchas veces el temor de los padres es no asignarle responsabilidades, obviamente de acuerdo a sus características, ¿no?, con el temor o de que uno no lo puedan hacer o el temor de no exponerlos a una situación poco favorable. Pero no es así. Vuelvo a mencionar, es necesario para ellos, al igual que cualquier otro niño, proporcionarle las herramientas
las herramientas básicas para un desenvolvimiento a futuro. Aprender cosas útiles, sentir, emocionarme, trabajar, desarrollar mi historia personal, desarrollar que me escuchen, que me entiendan. Son las mismas necesidades que presenta cualquier niño de cualquier familia. Entonces, concibiendo el déficit intelectual, la discapacidad intelectual, y ya teniendo conocimiento que el síndrome de Down es recurrente, es un síndrome recurrente en nuestro medio y que también se caracteriza por la presencia de discapacidad intelectual, de déficit intelectual, se propone una intervención educativa. Ahora, esta intervención educativa no solamente tiene que estar orientada al desarrollo de actividades académicas. Esta intervención educativa está orientada al desarrollo también de habilidades de la vida diaria. Es por ello que, haciendo énfasis en los niños, es necesario que tengan un bagaje de desarrollo de actividades de la vida diaria para enfrentarse posteriormente a situaciones y del mismo modo un desarrollo de actividades académicas que van a ir ligadas al currículum nacional. Ante esta necesidad surgió hace varios años la educación inclusiva, que menciona la Ley General de Educación 28044. En este caso se reconoce la educación como un derecho universal y ésta debe ser garantizado para todas las personas sin distinción alguna. Este derecho constitucional va a garantizar además que las personas con discapacidad puedan acceder a una educación de calidad con las mismas condiciones de cualquier otro estudiante. Es decir, todo estudiante con alguna discapacidad tiene derecho a ser incluido a una escuela o un colegio de educación básica regular. Es parte de, y todo colegio tiene el deber y la obligación de realizar las adaptaciones curriculares y proporcionarle los diferentes recursos que necesite. Ahora, ante dicha inclusión educativa, es de conocimiento de ustedes que de años atrás se vienen dando las pruebas censales. Las pruebas censales vienen a ser un mecanismo en la cual va a reflejar el nivel en el que se encuentran nuestros estudiantes en diferentes áreas. La pregunta hace tiempo atrás fue ¿y cómo vamos a evaluar a los niños que se encuentran incluidos? Ante esta necesidad, el Ministerio de Educación propuso para los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad que participen de estas evaluaciones estandarizadas, pero para ello tendrían que haber adaptaciones en las mismas. Pero ¿cuál es el procedimiento para tal? Los directores, en este caso, son quienes proporcionarán la información de manera virtual, la cantidad de alumnos que se encuentran incluidos en su centro educativo, ¿no?, indicando el grado en el cual están incluidos, en el cual van a estudiar, indicando el diagnóstico o los diagnósticos que pueda presentar el estudiante. ¿Qué desarrolla? Minedu viene desarrollando acomodaciones, modificaciones y protocolos que permitan a todos los estudiantes con discapacidad, incluidos en los grados programados, cuenten con las condiciones que faciliten su participación. Tenemos las acomodaciones por tipo de discapacidad. En las acomodaciones encontraremos entre las discapacidades, por ejemplo, niños con sordera, niños con déficit visual. En las modificaciones por su tipo de discapacidad encontraremos discapacidad intelectual, entre ellos síndrome de Down, la discapacidad
a nivel leve, moderado. ¿Cuáles son las modificaciones? El estudiante recibirá una versión de las pruebas con léxico y sintaxis simplificados para estudiantes con discapacidad intelectual con lectoescritura. El estudiante recibirá una versión de las pruebas con pictogramas o con apoyo visual para estudiantes con discapacidad intelectual sin lectoescritura. El estudiante recibirá calculadora en caso lo necesite. Se utilizará el mismo tiempo para todos los estudiantes, pero la prueba tendrá menos preguntas que las pruebas a seguir. Es decir, el Ministerio está proporcionando la ayuda necesaria para que los niños que se encuentran incluidos también puedan participar de estas evaluaciones como parte del proceso de inclusión, teniendo en cuenta las modificaciones que sean necesarias, ¿no?, para cada alumno de acuerdo a su discapacidad. Las áreas de intervención. El aprendizaje de este alumnado está ligado principalmente a sus experiencias significativas. Tenemos tres áreas, ¿no?, que están muy relacionadas. Tenemos el lenguaje, que viene a ser la comunicación y la representación, conocimiento del entorno, conocimiento de sí mismo y su autonomía personal. Estas áreas se van a ver involucradas, ¿no?, por percepción, atención y memoria, que básicamente van a dar base en el área de comunicación a la lectura, escritura y matemática. El aprendizaje de este alumnado está ligado principalmente a estas experiencias significativas. Por ello, es hora de organizar sus contenidos de aprendizaje y se opta en realidad por distribuirlos en medios de experiencia. El concepto resulta útil ya que se expresa la idea de actividades y experiencias que el alumnado pueda realizar a través de ejes significativos. En cuanto a las orientaciones metodológicas, para responder a las necesidades educativas de los alumnos dentro del grupo de clase, se puede tomar algunas de las siguientes pautas metodológicas. Todas ellas son medidas individualmente o de forma colectiva, que están dirigidas a ayudar a un alumno en concreto en su proceso educativo. Pueden ser aplicadas al conjunto de clases. ¿Qué debemos tener en cuenta? Realizar un seguimiento individual del alumno analizando su proceso educativo, reconociendo sus avances, revisando con frecuencia su trabajo. Favorecer la realización de actividades controladas de forma individual por el profesor, teniendo previstos momentos para brindarles las ayudas en relación con los aspectos concretos que tienen dificultades. Establecer momentos en las clases en las que se realicen ayudas mutuas entre iguales, buscando compañeros que apoyen al alumno y le ayuden con sus tareas. E incluir actividades de refuerzo en la programación, buscando nuevas estrategias para llegar a los mismos aprendizajes. Planificar actividades variadas para el mismo objetivo, utilizando materiales y soportes de trabajos diferentes. Diseñar 2 o más recorridos de aprendizaje para cada objetivo, que ofrezcan a cada alumno oportunidades para aprender contenidos que no dominan. Confeccionar un banco de materiales con material de trabajo para cada unidad a diferentes niveles de dificultad, actividades normales y de refuerzo, individuales o en grupo. Se puede planificar incluso que el alumno puede acceder a ellas de manera autónoma. Es diseñar una hoja individual en cada alumno con los objetivos y actividades programados para él para un plazo determinado.
Es necesario valorar la posibilidad de incluir la intervención coordinada y simultánea de 2 profesionales en el mismo grupo aula para apoyar al alumno u a otros. Organizar grupos de esfuerzo fuera de horario fijo con alumnos con dificultades semejantes. Reordenar y reagrupar a los alumnos en el aula en función a su nivel en diversas áreas o asignaturas. Realizar una distribución flexible de espacios y tiempos, por ejemplo, distribuyendo la clase en zonas o actividades o talleres, a los horarios, en función al ritmo, en función al trabajo de los alumnos. Limitar las exposiciones orales en clase, complementándolas siempre con las que se puede realizar de otras maneras. Ahora, si hablamos específicamente de los niños con síndrome de Down, las recomendaciones metodológicas son muy similares. Estaríamos hablando de cosas muy importantes como los refuerzos positivos. Tenemos que favorecer su participación, tenemos que trabajar con una motivación extra. Algo importante para todos los niños con necesidades educativas especiales, debemos tener instrucciones claras, debemos establecer rutinas, debemos partir de modelos que los niños puedan imitar y posteriormente puedan comportarse o responder de la misma manera. Debemos siempre estar al tanto e informado de los informes médicos. Es muy importante conocer cuáles son las características de nuestros niños. Debemos dividir las tareas, no podemos hostigarlos con la misma carga. Recordemos que los niños con necesidades educativas especiales ya necesitan adaptaciones curriculares. Debemos trabajar con una economía de fichas de ser necesarios para trabajar aspectos conductuales. Debemos trabajar en equipo o grupos en los que se sientan los niños más cómodos. Y finalmente debemos siempre apoyarnos o tener en cuenta los apoyos visuales, los pictogramas, ¿no? Realmente los pictogramas son de suma ayuda. Terminamos entonces este módulo habiendo mencionado las características más relevantes de los niños con discapacidad intelectual y los niños con síndrome de Down. Del mismo modo, habiendo realizado las adaptaciones metodológicas para el trabajo y dándoles un alcance de que el Ministerio de Educación está trabajando de manera oportuna para que estos niños tengan las mismas oportunidades de aprendizaje, ¿no?, frente a una educación básica regular. Gracias.